Hola, amados hermanos y amigos. Una vez más estoy por aquí porque eh, la palabra de Dios debe ser siempre compartida, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, bueno, me sentí motivado hoy a compartir algo de la palabra de Dios porque, bueno, vi un post en el Facebook que me animó pues a compartir lo que pienso de ese post. Y no simplemente lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice acerca de ese post. En este post dice, bueno, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, ciertamente esto está ahí en las escrituras, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que, que esa no es una declaración de la palabra de Dios. Sí, una declaración de la palabra de Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios y como creyentes debemos siempre eh, escudriñar la palabra, ¿verdad? Para que podamos entender lo que estamos leyendo. Porque los manipuladores también utilizan la palabra de Dios para manipular, para crear rencillas, para crear pleitos y especialmente para generar temor en las personas. Y entonces ese temor siempre les da buenos beneficios a ellos, les da buenas ganancias. Porque cuando alguien utiliza, por ejemplo, las escrituras para decir que, bueno, me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? Bueno, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y entonces, bueno, empieza toda la amenaza de que te vas a empobrecer. Y entonces vas a estar arruinado. Entonces, porque no diste los diezmos y las ofrendas. Entonces, eh, los predicadores de hoy en día utilizan todo eso para generar un temor en las personas que se traduce en dinero en las arcas de las ofrendas. Entonces, yo no estoy en desacuerdo de que eh, se colabore, ¿verdad?, con ofrendas para los más necesitados, los que tienen verdadera necesidad, ¿verdad? Y bueno, en todos estos sitios, los locales y todo eso que se alquilan y todo eso, deben pagarse también. Eso es algo que las personas deben comprometerse a voluntariamente colaborar con eso. Pero de lo que las escrituras habla de las ofrendas es para bendecir a otros. Pero ese no es el punto. El punto al que me quiero centrar es que hoy en día se utilizan declaraciones de la palabra de Dios para atemorizar a las personas. Y este que leí hoy también se utiliza mucho. Y por eso yo quiero avisarte con respecto a esto para que no caigas en el temor. Este, eh, esta declaración dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora bien, ciertamente el Apocalipsis eso lo dice allí. Y eso lo escribe el apóstol Juan. El apóstol Juan es quien escribió el libro de Apocalipsis, pero también escribió el Evangelio según San Juan y también escribió 3 epístolas, la primera, la segunda y la tercera epístola del apóstol Juan. Entonces, eh, lo que él dice en Apocalipsis no va en desacuerdo con lo que dice en Juan y en primera y segunda y tercera carta del libro de las epístolas de Juan. Ahora, cuando él escribe en el Apocalipsis y dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto es una amenaza para una de las iglesias. Creo que es la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Entonces, esa es la última iglesia. Ahora bien,
el mismo apóstol Juan explica quiénes son los que son los vencedores. Y eso lo explica en Primera de Juan 4, los últimos versículos de ese capítulo. Juan dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Ahora bien, ¿quién vence al mundo? ¿Yo mismo por mis propios esfuerzos? Que tengo que esforzarme y tratar de ayunar y de hacer esto y hacer aquello, porque si no venzo, no me siento con él en el trono. Pues eso no es lo que enseña el apóstol Juan. Él enseña claramente que los vencedores somos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Los que hemos creído que Jesucristo, cuando murió, me incluyó allí con sí mismo en su muerte. Y que cuando Él resucitó, me incluyó también en su resurrección. Y cuando Él se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, Él me incluyó a mí también allí. ¿Por qué? O sea, no Él mismo, sino que el Padre nos incluyó a Él, en Él. Por eso el apóstol Pablo, de acuerdo con Juan, dice, porque si hemos muerto con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque si hemos muerto con Él, también entonces hemos resucitado con Él. Y si hemos resucitado con Él, entonces también estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Ya nosotros estamos por la fe ya sentados con Cristo en su trono. No es que yo tengo que vencer por mis propios esfuerzos para sentarme en el trono, porque si yo estoy tratando de vencer por mis propios esfuerzos, mis esfuerzos humanos, mis esfuerzos de hombre de la carne, entonces inconscientemente estoy diciendo que no he vencido. Entonces, si no he vencido, entonces es que no he creído, porque Juan dice que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios, porque tiene el amor que es el fruto del Espíritu de Dios. Y dice, y es gozo también, y es paz, y es fe. Entonces, los hijos de Dios son los creyentes. Ellos creen porque tienen el Espíritu de Dios, por eso creen. Entonces, los creyentes son los vencedores. Aun y cuando usted vea cosas, no voy a entrar en detalles, pero Dios tiene un trato personal con cada uno de sus hijos. Entonces, si tiene un trato personal con cada uno de sus hijos, es porque los amó. Porque solamente a los que Él amó fue a los que Él engendró, y esos son sus hijos. Ahora, si hay disciplina, si hay corrección, si hay castigo, entonces es porque es hijo. Los que no son hijos, ellos siguen haciendo y deshaciendo, acumulando ira para el día de la ira, porque ellos sí van a ser juzgados por los libros, pero nosotros no vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque ya fuimos juzgados ¿en quién? En Cristo Jesús. En Él cayó todo el juicio. Para nosotros ya fue dado ahí. Este primer juicio todavía se manifiesta en nuestras malas acciones en la vida, en las malas cosas, pero eso no puede significar otra cosa sino que somos hijos. Y que por eso es que somos disciplinados, porque las Escrituras dicen que Dios a todo aquel que ama castiga y reprende a todo aquel que ha recibido por hijo. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que Dios los castiga no significa que los tira para el infierno, que los tira para el lago de fuego. Ni uno solo de los hijos de Dios va a experimentar las llamas del infierno. Ni uno solo. Ni uno solo, porque eso es lo que dice las Escrituras, que Jesús, a todos los que Dios le dio a Cristo,
Él lo resucitará en el día postrero y no va a perder ni uno solo. Ni una sola de sus ovejas se va a perder. ¿Por qué? Porque le costaron a él el aprecio de sangre, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo es el Cordero que fue preparado desde antes de los tiempos de los siglos para venir a morir, para redimir a todos los demás hijos de Dios. Porque Dios no tuvo solamente un solo hijo, sino tuvo muchos hijos. ¿Verdad? Lo que pasa es que uno es la cabeza. Ese es el unigénito, es la cabeza. Y entonces todos los demás son su cuerpo. Entonces todos pertenecemos al unigénito Hijo de Dios, que es Cristo. Y Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Por eso, Cristo es hijo, tú eres hijo, nosotros somos hijos. Entonces, todos los hijos son los vencedores. ¿Por qué? Porque hemos tenido fe en el unigénito del Padre. ¿Verdad? Y entonces, hemos tenido fe porque Dios puso ese espíritu en nosotros, su espíritu en nosotros, para que nosotros creamos. Porque si no eres hijo de Dios, si no eres de Dios, si no eres nacido de Él, no vas a creer en Él. Eso es lo que Cristo dice. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Solamente los que son hijos de Dios vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque también son hijos. Y entonces esa venir es la fe. ¿Verdad? Y entonces esa fe es simplemente que creemos en que Dios nos salvó a todos nosotros en Cristo. Porque dice Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios 1, dice que al Padre le agradó de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No solamente de este siglo, sino también del venidero, y no solamente las de esta tierra, sino también de las del cielo, y de todas las cosas las reunió en Cristo Jesús. Entonces, cuando el Hijo termine su trabajo, le entregará el reino al Dios y Padre, y Dios será todo y en todos. Pero el propósito de este mensaje es para animarte de que no te asustes cuando veas esas declaraciones de que al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, aunque es una declaración de las Escrituras, de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ubicarnos en la posición donde estamos. Nosotros, ¿somos vencedores o no somos vencedores? ¿Somos vencedores o somos perdedores? Nosotros somos vencedores. ¿Por qué? Porque la fe que está en nosotros es la que ha vencido al mundo. Y no es una fe mía. Y no es algo que yo estoy haciendo para heredar la vida eterna. Sino que es la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros somos los verdaderos vencedores porque la fe de Jesús está en nosotros. Y el apóstol Pablo dice que no solamente somos vencedores, sino que dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. ¿Verdad? Que nos amó y dio su vida por nosotros. Entonces, siempre pongamos nuestra mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de esta fe. ¿Verdad? Entonces, en Él somos más que vencedores. Porque yo por mi propia fuerza no puedo. El mismo Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Tú no puedes ponerte ahí hasta ayunando y hasta haciendo unos esfuerzos y todas esas cosas y que para sentarte con Él en el trono, para que recibir algún beneficio de allá espiritual. Las Escrituras son muy claras. Dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Así que
no es por tu, no es con espada ni es con ejército, como decía aquel canto, sino es con su espíritu, con su gracia, por su amor, por su misericordia, por lo que Él hizo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él llevó todos mis pecados y sanó todas mis heridas y me limpió, me lavó, me perfeccionó y ahora yo estoy perfecto para siempre. Entonces, si me miro a mí mismo, entonces ya fallo. Pero si pongo mis ojos en Él, entonces me doy cuenta de que soy más que vencedor. Estoy completo en Él y nada me falta. Nada me falta. ¿Por qué? Porque es Él en mí y yo en Él. Amén. Entonces, amados hermanos, esta es, dice, como dice Juan, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Amén. Bendecidos.